Por favor, vaya al libro de Génesis, capítulo 21, primer libro de la Biblia, Génesis capítulo 21. Estamos llevando un seguimiento de este maravilloso libro de Génesis. Génesis se le conoce como el inicio o el principio en la Biblia hebrea, judía, se le conoce como en el principio, es el primer libro de la Biblia. Y ahí en el libro de Génesis nos relata el inicio de la creación, el inicio del ser humano, nos relata también el inicio del pecado en la humanidad, nos relata también el inicio del pueblo de Israel. En fin, hay muchos temas en Génesis, ¿verdad? Y hemos estado procurando aprender lo más que podamos. Y hoy quiero hablarles del capítulo 21. Tiene 34 versículos. No los vamos a leer de corrido, ¿verdad? Sino que vamos a sacarle dos puntos o tres puntos importantes. Y le he puesto por título a este tema: Dios tiene la razón. Amén. Entonces, cuando entendemos que Dios tiene la razón, ¿verdad? Es porque sabemos que Él es omnisciente, todo lo sabe, ¿verdad? Sus pensamientos están por encima de los nuestros. Las Escrituras nos revelan el plan de Dios para el ser humano, ¿verdad? El propósito principal o el tema principal en la Escritura es mostrar la salvación que Dios le ofrece al ser humano, ¿verdad? Nos revela entonces el plan de salvación. También nos muestra la grandeza de Dios, nos muestra su grande misericordia. También la Escritura nos revela los juicios de Dios, ¿verdad? Pero también hay algo que la Escritura nos revela que los planes de Dios son mucho mejores que los nuestros. Amén. Así que lo primero que vamos a ver esta hermosa hora de la tarde es que Dios tiene la razón acerca del tiempo, ¿sí? Entonces, si usted escribe, póngale Dios tiene razón en su tiempo, acerca del tiempo de Dios, ¿sí? Y vamos a leer solamente en este momento los primeros 7 versículos y vamos a ver cosas importantes en estos primeros 7 versículos. Amén. Dice, visitó Jehová a Sara como había dicho, e hizo Jehová con Sara como había hablado. Y Sara concibió y dio a Abraham un hijo en su vejez, en el tiempo que Dios le había dicho. Y llamó a Abraham el nombre de su hijo que le nació, que le dio a luz Sara, Isaac. Y circuncidó a Abraham a su hijo Isaac de 8 días, como Dios le había mandado. Y era Abraham de 100 años cuando nació Isaac su hijo. Entonces dijo Sara: Dios me ha hecho reír, y cualquiera que lo oyere se reirá conmigo. Y añadió: ¿quién dijera a Abraham que Sara habría de dar de mamar a hijos? Pues le he dado un hijo en su vejez. Amén. Es importante notar el primer versículo porque dice: visitó Jehová a Sara como había dicho, e hizo Jehová con Sara como había hablado. Durante los capítulos anteriores hemos visto que para llegar a este punto habían transcurrido los años y hemos observado cómo tanto Abraham como Sara trataron de adelantar los planes que Dios tenía para con ellos, trataron de buscar alternativas, trataron de buscar atajos,
en su desesperación, ¿verdad? Entonces, esas decisiones a lo largo del tiempo trajeron sus propias consecuencias. Porque muchas veces nosotros tratamos de adelantar los planes que Dios tiene para nuestra vida. Y es que Dios tiene razón acerca de sus tiempos. Los tiempos de Dios son perfectos, ¿sí? Él nunca se equivoca con lo que respecta al tiempo de las cosas que han de ocurrir en nuestra vida, ¿sí? De las cosas que Él nos ha prometido. Sin embargo, nosotros, el ser humano es desesperado por naturaleza y trata muchas veces de adelantarse a los planes de Dios. Entonces, veamos que Sara, al tiempo que Dios había señalado, ella pudo tener la bendición de tener un hijo, ¿sí? Entonces la Escritura nos dice que fue en el tiempo de Dios. Si ellos hubiesen sabido esperar el tiempo de Dios, hubiesen evitado tantas cosas de las cuales habían vivido, ¿sí? Dios tiene razón porque sus tiempos son perfectos, ¿sí? Yo muchas veces veía esto y le decía: Señor, nosotros tendemos mucho a desesperarnos, ¿sí? Pero cuando entendemos que tú tienes la razón de hacernos esperar, Él sabe, y sus planes son mucho mejores que los míos. Y Él solamente sabe por qué muchas veces se demoran cosas en ocurrir en nuestra vida, ¿sí? Pero yo no voy a decir: Señor, te estás equivocando, deberías de apurarte, porque yo sé que Él tiene todo en sus manos, y yo lo único que debería de hacer es confiar plenamente que al tiempo de Dios las cosas ocurrirán, y ocurrirán conforme a su perfecta voluntad. Porque el primer versículo dice: visitó. Esa palabra es un verbo que tiene que ver con ir a ver a alguien, ya sea de manera amistosa o de manera hostil, dice el diccionario. Pero esa palabra visitó está enfocada en que Dios, dice, en que intervino a favor de Sara. Esa palabra visitar está enfocada en que intervino en el tiempo correcto de Dios, ¿sí? Ya hacía bastante tiempo que Abraham había estado teniendo encuentros con Dios. Incluso hasta Sara recibió una promesa cuando estaban en la hora del calor. Dice: y 3 hombres llegaron a la tienda de Abraham y él los atendió, y ahí Dios le prometió a Sara que iba a tener un hijo. Y la Escritura dice que Sara se rió, ¿sí? No fue inmediatamente. Cuando Abraham le dijo y le decía a Sara acerca de las promesas que Dios tenía para él, de hacer de él una gran nación y de multiplicar su descendencia, Sara tomó a su sierva egipcia y se la dio por mujer a Abraham. Pero como vemos, el primer versículo empieza diciendo: visitó Jehová a Sara. Que no podemos nosotros, tenemos que nosotros entender que no podemos nosotros apresurar a Dios. Dios no va a venir en el momento que nosotros querramos. Dios vendrá en el momento que Él desee. Él es soberano, ¿sí?
El problema es que nosotros queremos presionar a Dios y obligarlo muchas veces a que haga algo en favor nuestro. ¿Sí? Y ese es un grande problema para muchos creyentes. Terminan en la frustración, terminan incluso enojados con Dios. Marta, dice la Escritura, que cuando Lázaro murió, dice que le mandó a decir a Jesús que su amigo estaba muy enfermo, y la Escritura dice que Jesús se quedó 2 días más en donde estaba. Y lo primero que hizo Marta cuando vio a Jesús fue reprocharle y decirle: si tú hubieses estado aquí, mi hermano no hubiera muerto. ¿Sí? Como podemos ver, muchas veces nosotros queremos, a veces a través de nuestra situación, queremos mover a Dios para que, mire, entienda, Dios tiene compasión de nosotros, pero no tiene lástima. Y a veces nosotros queremos que tenga lástima de nosotros y nos presentamos delante de Él para darle lástima, a ver si por lástima se mueve a nuestro favor. Y es que Dios no se va a mover de esa manera, porque Él es soberano y Él sabe por qué llegará al tiempo correcto. ¿Sí me explico? Porque sus planes son mucho mejores que los nuestros. Por eso es que dice: visitó Jehová a Sara. Fue Él que dijo: es tiempo ya, voy a intervenir a favor de Sara. ¿Sí? Lo hizo en el momento correcto, en el momento indicado, en el momento que probablemente Sara ya no tenía esperanza, ni Abraham. Abraham tenía ya 100 años. Entonces, como podemos ver, Dios en su tiempo, Él, voy a ocupar esta palabra, Él tiene razón de llegar en el tiempo que Él quiera, porque es mucho mejor. ¿Sí? Muchas veces nosotros nos hemos precipitado. Y cuando Dios no se mueve al tiempo que nosotros queremos, pensamos que Dios no nos ama. Pensamos que Dios no nos escucha. Pensamos que Dios está tan ocupado que no tiene tiempo para nosotros. Pero no es así. Él quiere mostrarnos que sus tiempos son perfectos y que sus planes son mucho mejores que los nuestros. Amén. Por eso es que dice: visitó a Jehová a Sara como había ¿qué? Como había dicho. E hizo Jehová con Sara como había hablado. Esa otra frase, como había dicho y como había hablado, parecieran sinónimos en el español. Decir y hablar son sinónimos, pero en el original son 2 palabras diferentes. Cuando dice como había dicho, usa el verbo amar. Ese verbo amar tiene que ver con decir, tiene que ver con hablar, tiene que ver con afirmar o permanecer. ¿Sí? Entonces, cuando dice le había dicho, es que él le había afirmado o le había respondido o le había hablado a Sara de que iba a tener un hijo. Pero cuando dice hizo Jehová con Sara como había hablado, esa otra palabra hablado que viene en el versículo 2 al final, dice en el tiempo que Dios le había dicho. Dicho y hablado son la misma palabra en el hebreo, y es la palabra davar, que tiene que ver con promesa, como Jehová le había prometido, y tiene que ver con un acuerdo. ¿Sí? Entonces, textualmente sería: visitó Jehová a Sara como había dicho, e hizo Jehová con Sara como había acordado o como le había prometido. Porque en el capítulo 19, ¿verdad? En
En el capítulo 18, perdón, es ahí donde Dios le dice a Sara y Dios le dice a Abraham, al tiempo de la vida, cuando yo venga, dice, Sara te dará un hijo. Él ya le había prometido y ya le había dicho, dentro de poco, ¿sí? Si volvemos más atrás en el capítulo 18 dice eso. Entonces él ya había acordado con ella que al tiempo de la vida, ¿cuál es el tiempo de la vida? ¿Cuántos meses dura un bebé en el vientre de la madre? 9 meses. Él ya había acordado y dijo, voy a venir. Entonces por eso dice, visitó, porque él ya había acordado con Sara y le había prometido. ¿Sí? Por eso es que llegó en el tiempo correcto. Si podemos ver un poquito más atrás, el Señor no había hablado o le había externado a Sara. Había tenido que ver más con Abraham que con Sara. Pero en Génesis 18, ahí Dios le pregunta a Abraham por Sara y le dice, Sara te dará un hijo. ¿Sí? Y volveré, le dice el Señor. ¿Sí? Lo podemos leer ahí en Génesis capítulo 18, versículos 9 y 10 dice, y le dijeron, ¿dónde está Sara tu mujer? Y él respondió, aquí en la tienda. Entonces dijo, de cierto volveré a ti, y según el tiempo de la vida, he aquí que Sara tu mujer tendrá un hijo. Y Sara escuchaba a la puerta de la tienda que estaba detrás de él, ¿verdad? El versículo 14 dice, ¿hay para Dios alguna cosa difícil? Al tiempo señalado volveré a ti, y según el tiempo de la vida, Sara tendrá un hijo. ¿Sí? Entonces, como podemos ver, ahí por eso dice, visitó Jehová a Sara, como había dicho, como le había anunciado y como había acordado. ¿Sí? Por eso es que podemos entender que en los tiempos de Dios son perfectos. Entonces, como podemos ver, mucho más antes de eso, ya Sara y Abraham se habían tratado de adelantar. Voy a leer lo que dice un famoso comentarista de las Escrituras. Dice, Dios es siempre puntual con su reloj. Aunque sus promesas no se cumplan en el tiempo que nosotros fijamos, ciertamente se cumplirán en el tiempo que Él les fija. Y este es el mejor tiempo. ¿Sí? A veces nosotros queremos ponerle tiempo nuestro a Dios. Y cuando no se cumpla nuestro tiempo, pensamos que la cosa se terminó. ¿Sí? Pero dice, Dios es siempre puntual con su reloj. ¿Sí? Dice, si las promesas no se cumplen en nuestro tiempo, sabemos que se cumplirán en el tiempo que Él ha señalado. ¿Sí? Entonces es bien importante, amado hermano, entender que Él tiene la razón, ¿sí? Y que las cosas son mejores para nosotros si nos apegamos a su voluntad, ¿verdad? Vimos que Abraham y Sara trataron de adelantar las promesas que Dios les había dicho, y esto les trajo grandes consecuencias. Aprendamos que los tiempos de Dios son perfectos y que Él tiene la razón siempre. Amén. Eso es bien importante. Por eso dice, y Sara concibió y dio a Abraham un hijo en su vejez, en el tiempo que Dios le había dicho. ¿Sí? O en el tiempo que Dios le había prometido, o en el tiempo en el cual Dios había acordado con ella. Amén. Y como vemos en esos versículos, en Isaac se cumplió también, dicen en el versículo 4, dice, en el versículo 3 dice, y llamó a Abraham el nombre de su hijo que le nació, que le dio a luz Sara, se llamó Isaac. Ese es el nombre que se le había dicho que se le pusiera.
En el versículo 4 dice, y circuncidó Abraham a su hijo Isaac de 8 días, como Dios le había mandado. ¿Sí? Dios había dicho que la circuncisión sería la señal del pacto entre Abraham, su descendencia, entre el pueblo de Israel y Dios. Amén. El versículo 5 dice, y era Abraham de 100 años cuando nació Isaac, su hijo. ¿Sí? Versículo 6 dice, entonces dijo Sara, Dios me ha hecho reír y cualquiera que lo oyere se reirá conmigo. La primera vez que Sara se rió fue una risa como de incredulidad, ¿sí? Pero esta vez estaba riendo de alegría, de gozo. Y dice, todo aquel que lo escuche también se va a alegrar conmigo, se gozará conmigo. Recordemos que Sara era estéril hasta que Dios le dio la capacidad de tener hijos. Amén. Entonces dice, cualquiera que lo escuche también se alegrará conmigo. Imagínese que usted tenga a una amiga, ¿verdad?, que toda su vida ha deseado tener un hijo y no ha podido, y ya está grande, y de pronto queda embarazada, ¿verdad? Y te dice, oye, quedé embarazada. Y usted, ay, de veras, se alegra, ¿verdad? Se alegra con ella porque usted pues es su amiga y le quiere y le ama y sabe cuánto lo había esperado. Entonces también se alegra con su amiga. Por eso dice, cualquiera que lo oyere se reirá conmigo. O sea, de alegría, de gozo. Amén. Ahora bien, sigamos avanzando. Vamos al versículo 8. Ahí en su Biblia tiene un pequeño título. Dice, Agar e Ismael son ¿qué? De la casa de Abraham. Mire que Dios tiene razón en la manera de ordenar las cosas. Ordenar no como demandar, sino de acomodar. ¿Sí? Como estamos viendo, ahora vamos a hablar de estas dos personas, de Agar y de Ismael, ¿verdad? Como hemos visto en los capítulos anteriores, Agar era la sierva egipcia de Sara, y esta le había dado a Agar para que estuviera con su esposo Abraham, y entonces nació un hijo, el cual se llamó Ismael. Pero recuerde que Ismael no había sido señalado como el hijo de la promesa. Era Isaac. Dios estaba interviniendo en Agar y en Ismael, porque era Isaac el hijo de la promesa. Estamos viendo que esto vino a consecuencia de querer anticiparse a los planes de Dios. Ahora, cuando nosotros tratamos, y vienen consecuencias, tratamos de adelantarnos, vienen consecuencias a nuestra vida, pero nosotros lo reconocemos, Dios también tiene maneras de ordenar nuestra vida y de ordenar aquellas cosas que por nuestras malas decisiones vinieron. ¿Sí? Y yo quiero hablarle un poquito de eso. Dice en el versículo 8, dice, y creció el niño y fue destetado. Cuando en aquel tiempo, para destetar a un niño en aquella época, en aquel lugar en Medio Oriente, esto se llevaba a cabo cuando el niño tenía entre 2 o 3 años de edad. ¿Sí? Oye, a veces a los 6 meses ya le dejan de dar pecho al niño. Y algunas mujeres hasta tienen 7 años de edad los niños y todavía le siguen dando. Ya no le ayuda, ¿verdad? Pero a veces es la costumbre, ¿verdad? Pero ahí en esa época, regularmente el destete del niño se llevaba a cabo entre el segundo año o tercer año de vida del niño o de la niña. Entonces dice, y creció el niño y fue destetado, e hizo Abraham
gran banquete el día que fue destetado Isaac. Hizo una fiesta. Yo no sé si usted hizo fiesta cuando le dejó de dar pecho a su hijo, ¿verdad? Pero allá era la costumbre de celebrar, de invitar a los amigos, ¿sí? Porque ya iba a entrar en una etapa diferente. De bebé iba a empezar allá más su desarrollo como niño. La cultura judía marcaba mucho el niño, el joven, el adulto, el anciano, ¿sí? Entonces dice que cuando esto sucedió, hizo un gran banquete. Versículo 9. Y vio Sara que el hijo de Agar la egipcia, el cual le había dado a luz a Abraham, se burlaba de su hijo Isaac, ¿verdad? Entonces vemos ahí que Ismael se burlaba de Isaac. Ismael, según las Sagradas Escrituras, tenía unos 14 años de edad o 15 años. ¿Cómo sabemos esto? Porque en Génesis capítulo 16, versículo 16, dice lo siguiente. Génesis 16, 16 dice: era Abraham de edad de 86 años cuando Agar dio a luz a Ismael. ¿Verdad? Dice, ¿cuántos años tenía Abraham? 86. Y cuando nació Isaac, ¿cuántos años tenía? 100. Entonces usted dice, de 86 a 100, tenía 14. Y supongamos que lo destetaron a los 2 años de edad. Estaba entre los 14 y 16 años de edad Ismael. E Isaac tenía unos 2 o 3 años. Y dice que él se burlaba de su medio hermano llamado Isaac, ¿verdad? Ahora dice, por tanto dijo, versículo 10, por tanto dijo Abraham: echa a esta sierva y a su hijo, porque el hijo de esta sierva no ha de heredar con Isaac mi hijo. Mire que Sara vio que este jovencito se burlaba de su hijo, ¿verdad? Entonces le dijo a Abraham: mira, echa a esta sierva y a su hijo, porque no heredarán con mi hijo. Para que entienda, como Ismael también era hijo de Abraham, porque era su hijo, en aquella región y en aquella época, aunque no era hijo de la esposa verdadera, tenía ciertos derechos, no como un hijo del mismo matrimonio, pero tenía ciertos derechos. Ahora, ese hijo podía heredar como un hijo completamente de un mismo matrimonio si el papá así lo pronunciaba y lo decía delante de los demás. Entonces cuando Sara le dice, es que este no puede tener el mismo derecho que tiene mi hijo. Ahora, entendamos que fue la idea de Sara darle a Agar a Abraham, ¿sí? Ella fue la que dijo, mira, aquí está mi sierva y allégate a ella y será. Y ahora que veía esta situación, le pedía a Abraham que los echara, ¿sí? Ahora, nosotros podemos decir, ¿y esto qué tiene que ver con Dios? Porque, amado hermano, amada hermana, Dios ha de remover de nuestra vida aquellas cosas que vinieron a nosotros por decisiones y son consecuencias de esas decisiones y que tenemos que aprender a separarnos. Ahora, entendamos, versículos más adelante vamos a ver que Dios no desamparó a Ismael, pero es que no formaba parte de la promesa que le había hecho a Abraham. La promesa era con Isaac. ¿Sí? Sí, quiero explicarme que cuando algo no está dentro de lo que Dios ha planeado, Dios mismo se va a encargar de sacarlo. Sabe, muchas veces nosotros nos aferramos a esas cosas que Dios quiere sacar de nuestra vida.
¿Sí? Hay personas que Dios quiere llevar a que corte con alguna relación sentimental, con alguna relación del pasado, ¿sí? Pero a veces la gente se aferra, ¿sí? Y es que a veces nosotros no entendemos y pensamos y queremos que Dios nos dé la razón de nuestras, de lo que queremos hacer, y queremos que Dios esté de nuestro lado. Cuando Él es soberano y Él sabe que las cosas suyas son mejores que las nuestras. ¿Sí? Pero nosotros queremos pedirle y decirle: Dios, quiero que estés de mi lado. ¿Sí? Y mire que aquí Dios estaba permitiendo que esto pasara porque la promesa era con Isaac. Ahora, Agar e Ismael no tenían la culpa de nada. Ellos habían sido consecuencia de una mala decisión de no esperar el tiempo de Dios. ¿Sí? Había venido una consecuencia, y ahora, si bien es cierto, ellos pudieron haber permanecido si hubieran tenido una actitud diferente. Si Ismael no se hubiera burlado de Isaac, probablemente él hubiera estado ahí sin mayor problema. Pero es que también Dios tenía planes con Agar y con Ismael, y estaba permitiendo que estas cosas ocurrieran para poder llevar a cabo los planes que tenía tanto con Abraham, Sara, Isaac, y con Agar e Ismael. ¿Sí? Y Dios tiene la razón en ordenar cosas en nuestras vidas, y va a remover muchas veces cosas para sacarnos, para sacar de nuestra vida. ¿Sí? Ajá. Sí, sí. Ajá. Sí, sí. Pero Dios lo hace por una razón, y Él tiene la razón de hacer en nuestra vida las cosas porque han de repercutir en un bien para nosotros. ¿Sí? Pero Dios siempre tiene la razón. ¿Sí? Y muchas veces nosotros pensamos que Dios es el que está equivocado y que nosotros tenemos la razón. Y nos encontramos muchas veces peleando contra Dios. ¿Sí? Entonces dice que le dijo: por tanto dijo Abraham, echa a tu sierva y a su hijo, porque el hijo de esta sierva no ha de heredar con Isaac, mi hijo. Versículo 11. Este dicho pareció grave en gran manera a Abraham a causa de su hijo, porque es que Ismael también era su hijo. O sea, lo que le había dicho le apesadumbró, dice la palabra de Dios. Esa palabra también le pareció grave, lo entristeció, lo afligió, lo apesadumbró, porque era su hijo. Sea como sea, era su hijo. Y no tenía la culpa. No, ni Agar. Probablemente en este momento que ya era grande, no tendría que haberse burlado de su hermano, de su medio hermano. Pero Abraham decía: es mi hijo también. ¿Cómo voy a dejarlos? ¿Cómo los voy a desamparar? ¿Cómo los voy a expulsar? ¿Cómo los voy a echar? Y uno puede decir: no, esto no está bien. ¿Sí? Pero sí, y lo aceptaron. Sí, y por eso dice que cuando escuchó eso, él se apesadumbró, o sea, se afligió, se puso triste. Tenía a su esposa, tenía a su hijo Isaac. Por este lado tenía a su otro hijo, aunque Agar no era su esposa, no le estaba dando. Y estaba así como: ¿qué hago?
¿Qué voy a hacer? Estaba en esa confusión, como muchas veces pasa en nuestra vida. Estamos viendo las cosas buenas que hoy tenemos, pero de pronto las cosas del pasado también se empiezan a remover. Y entonces decimos, Señor, ¿y qué hago? ¿Por qué estás permitiendo esto? ¿Sí? Pero mire lo que dice el versículo 12. Entonces dijo Dios a Abraham: no te parezca grave a causa del muchacho y de tu sierva en todo lo que te dijere Sara, oye su voz, porque en Isaac te será llamada. Mire que Dios le dijo a Abraham: mira, no te preocupes por tu hijo, no te preocupes por Agar, porque el de la promesa es tu hijo Isaac. ¿Sí? Y el siguiente versículo dice, en el versículo 13, y también del hijo de la sierva haré una nación, porque es tu descendiente. O sea, mire, lo que estaba haciendo era sacarlo del lugar donde podía heredar o recibir los bienes de su padre, pero no estaba siendo expulsado del cuidado de Dios. Porque Dios también tenía planes con Agar y con Ismael. Entonces Dios le estaba diciendo: mira, no es Sara la que te está hablando, yo te estoy autorizando y te estoy permitiendo que hagas eso, pero quiero que sepas que no los voy a desamparar. Amén. O sea, no fue la idea de Sara, fue Dios que le dijo: deja que esto pase, porque es mejor. Y a veces eso nos cuesta trabajo entender. A veces uno dice: ¿cómo voy a renunciar a esto? ¿Cómo voy a dejar ir aquello? Supongamos que un trabajo, que algo, una relación, y dice: pero es que estamos tan enamorados. Y Dios te dice: pero es que esa persona no te conviene. Yo ya tengo una persona para ella o para él, y para ti también. Pero Señor, estamos enamorados y ya, pero lo mejor es déjalo ir. Eso a veces es difícil. Y pensamos que Dios está equivocándose. Y nosotros a veces nos aferramos a eso. Y vienen las consecuencias. ¿Sí? Por eso es que estamos viendo que Dios estaba ordenando la vida de Abraham y su casa, porque dice: en Isaac te será llamada descendencia. O sea, de Isaac es el hijo de la promesa, aunque no voy a desamparar al hijo de la sierva, porque es también tu hijo. ¿Sí? Dice: porque es tu descendiente. Pero estamos viendo que las maneras en las que Dios ordena las cosas son muy diferentes a las nuestras. Y Él tiene la razón en por qué hace las cosas así. Y a veces nosotros decimos: ¿sí? Así pasa, por ejemplo, puedes estar en un buen trabajo, te está yendo excelente en un trabajo, y de pronto Dios tiene cosas mejores para ti, y de pronto te cesan de ese trabajo, te despiden de ese trabajo, y tú dices: ¿por qué, Dios? Si me estaba yendo tan bien y esto. Y porque pensamos, y Dios dice: no, espérame, yo tengo algo mejor y quiero ordenar y necesito que dejes. Y a veces nos encontramos en ese conflicto. Hasta nos enfermamos. Por eso es bien importante conocer a Dios, porque las formas en las que Él ordena o acomoda las cosas son tan diferentes a las nuestras. ¿Sí? Y Él siempre tendrá razón en por qué hace las cosas como las hace. Imagínense que le dijo: déjalo. Nos enfermamos. Así es. Y nos alejamos de su camino. Nos vamos lejos porque no cumplió, no lo hizo como nosotros queríamos, no contestó al tiempo que nosotros queríamos, y no nos pareció bien cómo estaba haciendo las cosas, y nos enojamos con Dios y nos alejamos.
¿Sí? O se acerca de Dios, así es, en una situación, o se acerca más a Dios o se aleja de Dios. ¿Sí? Entonces dice en el versículo 14, entonces Abraham se levantó muy de mañana y tomó pan y un odre de agua y lo dio a Agar, poniéndolo sobre su hombro, y le entregó el muchacho y la despidió. Y ella salió y anduvo errante por el desierto de Berseba. ¿Sí? Si gustan pueden prender la luz de atrás, hermana. Dice que muy de mañana se levantó Abraham, ¿verdad? Y le preparó pan y le dio un odre con agua. Pero mire que Agar de pronto también su vida cambió. Ismael de pronto que haya recibido la noticia y que le dijo, mira, no puedo, Dios ya me dijo que también te tengo que, tienes que irte. Y dice que ella salió errante. La palabra errante es, no sabía hacia dónde iba. Ella en su mente también, y ahora, ¿qué hago? Me sacaron de aquí, donde yo estaba, donde se supone que mi hijo tenía un derecho, ya no lo tiene, me echaron. ¿Qué hago? ¿A dónde voy? ¿Qué va a pasar conmigo? ¿Qué va a pasar con mi hijo? Andaba errante, no sabía hacia dónde ir. Como mucha gente cuando pasa esto en nuestra vida, que Dios está ordenando y que Dios remueve y que Dios mueve las cosas, y decimos, ¿y ahora qué voy a hacer? ¿Qué va a hacer de mí? ¿Qué va a pasar conmigo? ¿Qué va a pasar con mi casa? ¿Qué va a pasar con mi familia? Y andamos deambulando, andamos errantes en nuestra mente, en nuestros pensamientos, como abandonados, así nos sentimos. Pero es que no nos hemos dado cuenta que Dios tiene planes mejores para nosotros y que no se escapa nada de sus planes. ¿Sí? Es un proceso. ¿Sí? Por eso la Escritura ha quedado para revelarnos a nosotros las formas en las que Dios trata con nuestra vida. ¿Sí? Como vemos, Agar e Ismael estaban siendo parte de una manera en la que Dios estaba acomodando las cosas para Abraham y para Sara y Isaac, pero también iba a acomodar las cosas para ellos. Si se hubieran quedado ahí, ninguno de ellos iba a ver los beneficios que Dios tenía. Y a veces pasa con nosotros. No entendemos y es que no estamos viendo que los planes de Dios son mejores, y a veces nos decimos, ¿y por qué está pasándome esto? ¿Por qué así, Dios? ¿Sí? ¿Sí? Y siempre que comparto con alguien le digo, yo personalmente no entendía muchas cosas hasta con el pasar del tiempo. Hubieron cosas que yo no pude entender inmediatamente. Pero le doy gracias a Dios que con el paso del tiempo pude entenderlas y dije, Señor, fue por eso. Ahora por eso cada cosa que viene a mi vida no trato de entenderla, sino saber que si Dios la está permitiendo es por una buena razón. ¿Sí? Sí, que los que aman a Dios todas las cosas le ayudan para bien. ¿Sí? El detalle es que muchas veces nosotros nos cuesta trabajo entenderlo. ¿Sí? ¿Sí? Ella estaba bien, hasta donde cabe estaba bien. De repente solamente le dan un odre de agua, unos panes, sin nada. Después de todo. Y es como si tú estuvieras en un trabajo, diste todo en el trabajo y te dicen, ¿sabes qué? Hoy es tu último día. ¿Y qué me va a dar? No, pues un refresco de 600 y unos totis. Por todo el tiempo que trabajé, sí. Pero no me va, no. Y llegas a tu casa y le dices, ya no tengo trabajo. Tenemos deuda. ¿Y qué vamos a hacer? Pero es que Dios nos quiere llevar a algo diferente, a acomodar las cosas. Y Él tiene razón porque hace las cosas. Y siempre van a traer bien a nuestra vida.
nos van a llevar a tener encuentros con Dios. Amén. Entonces, mira, y dice el versículo 15, dice, y le faltó el agua del odre, y echó al muchacho debajo de un arbusto, y se fue y se sentó enfrente a distancia de un tiro de arco, porque decía, no veré cuando el muchacho muera. Y cuando ella se sentó enfrente, el muchacho alzó su voz y lloró. Mire que llegó un momento en que se les acabó el agua, se les acabó la comida, en pleno desierto, sin saber hacia dónde iban. Ella preocupada por su hijo, dice que lo dejó a un tiro de arco, a una buena distancia, porque ella no quería ver cuando el niño o el joven, el adolescente, fuera a morir. Ella pensó que estaba llegando el final de la vida de su hijo y después el de ella, porque estaba en el desierto, ya no tenían alimento, tarde o que temprano iba a caer, ¿sí?, consumida por el desierto. Imagínense cómo su vida cambió drásticamente, cómo cambió en lo que estaba viviendo, ¿sí? Y ella dijo, aquí lo voy a dejar porque no quiero verlo morir. Como decía, después de tenerlo todo, un techo, alimento, estar al borde de la muerte. Pero recordemos que Dios le había dado una promesa a Abraham y le dijo, también del hijo de la sierva haré una nación, porque es tu descendiente. Ellos no lo sabían, pero Dios no los había dejado desamparados. Les había quitado quizás una herencia en ese lugar, pero le tenía preparado otro tipo de herencia en otro lugar, ¿sí? Pero ellos no lo veían, y ese es el problema. Muchas veces nosotros no vemos que Dios nos va a mover de un lugar para llevarnos a otro lugar donde también tiene cosas preparadas para nuestra vida. El problema es si nosotros nos aferramos a eso, ¿sí? Ahí está uno. Porque unos... Así es. Así es. Se queda, ¿sí? Y mire lo que pasa más adelante. Dice, versículo 17. Y oyó Dios la voz del muchacho, y el ángel de Dios llamó a Agar desde el cielo y le dijo, ¿qué tienes, Agar? No temas, porque Dios ha oído la voz del muchacho en donde está. Mira que lo primero que hace Dios es decirle, no tengas miedo. Versículo 18 dice, levanta, alza al muchacho y sosténlo con tu mano, porque yo haré de él una gran nación. Entonces Dios, ¿qué hizo? Le abrió los ojos y vio una fuente de agua, y fue y llenó el odre de agua y dio de beber al muchacho. Esa fuente había estado ahí, solo que ella no la había visto. Dios tenía planes para con el muchacho, así lo había dicho. No los había desamparado. Ellos pensaban que estaban desamparados, ya no tenían nada, pero ahí en ese momento Dios se manifestó para cumplir su propósito con ellos, ¿sí? Y así pasa en nuestra vida. Cuando pensamos que todo está acabado, ahí Dios se manifiesta y nos revela la salida, ¿sí? Y dice el versículo 20, y Dios estaba con el muchacho y creció y habitó en el desierto y fue tirador de arco y habitó en el desierto de Parán, y su madre le tomó mujer de la tierra de... Pero el versículo 20 dice, y Dios estaba con él. Dios nunca lo dejó. Dios no lo desamparó, Dios no lo abandonó. Lo movió de un lugar para llevarlo a un lugar diferente, donde Él estaba ahí con él y también le favorecía porque era descendiente de Abraham. ¿Sí? Ordenó a la vida, la casa, el hogar de Sara y Abraham y Isaac. Removió a Agar e Ismael.
No fue quizás la manera en la que ellos hubiesen querido, pero al final de cuentas Dios reveló que era lo mejor y que Dios estaba con el muchacho. O sea que Dios no lo desamparó. Permitió que fuera privado de una herencia que Abraham le iba a dar para darle él personalmente una herencia y un lugar donde vivir, para que tuviera su propia vida, su propia historia. ¿Sí? Así es como Dios ordena las cosas en nuestra vida. Y Él siempre tendrá la razón de hacerlo de esa manera. A veces nosotros nos cuesta trabajo entenderlo. ¿Sí? Imaginar que las cosas puedan ser así. Uno dice, y a veces ahí nos bloqueamos. Por eso la Escritura dice que todos aquellos que aman a Dios, las cosas que le ocurren para bien. Porque una persona que ama a Dios sabrá que las cosas que vienen a su vida vienen por una razón buena. ¿Sí? No importa lo malo que pueda parecer ante nuestros ojos. Quizás pueda parecer, quizás la escasez, quizás la enfermedad. ¿Sí? Usted puede decir, ¿a poco aún la enfermedad puede ayudarme para bien? Sí, cuando Dios le permite, sí. Sí. Cuando Dios permite algo, tú que estás buscando a Dios y le amas, ese amor hacia Dios te hará aceptar su voluntad. El problema es cuando alguien no ama a Dios y no conoce a Dios, se encuentra en discordia. Hay mucha gente en la iglesia que no se ha rendido a la voluntad de Dios. Y por eso le cuesta tanto trabajo aceptar las formas en las que Dios actúa. Porque no las entiende, no las comprende. ¿Sí? Sí. Agar e Ismael lo entendieron después. Abraham entendió que esa era la forma en la que Dios hizo que también su hijo Ismael avanzara. ¿Sí? Y así es como Dios nos enseña. Por eso es que las Escrituras nos revelan tantas cosas de Dios. A veces nosotros al no leer desconocemos cómo es Dios. ¿Sí? Job dice que regañó a su mujer cuando le dijo, reniega de tu Dios. Y Job le dijo, ¿recibiremos solo lo bueno y no lo malo de Dios? Cuando uno puede conocer a Dios a través de la palabra, uno sabe por qué Dios está permitiendo cosas en nuestra vida. Si nosotros estamos caminando bien, en integridad, ¿sí? No en perfección, pero sí en una integridad, en una obediencia, y aún así vienen cosas a nuestra vida, es por un propósito mejor. ¿Sí? Por eso es bien importante conocer a Dios. ¿Sí? Agar e Ismael habían sido expulsados de ese lugar, pero no habían sido desechados de la presencia de Dios. Esa fue la forma en la que Dios le dio un lugar a Ismael y un lugar a Agar, lejos de Abraham. Ahora, no dice que haya terminado la relación entre Abraham e Ismael. No, la Biblia no nos dice, hay otros escritos que dicen otras cosas, pero con el hecho que nos diga la Escritura que Dios estaba con el muchacho. Ismael, así es, Ismael e Isaac, así es. Entonces, con el pasar del tiempo entendieron que esa fue la manera en la que Dios permitió. Sí, sí, probablemente. Entonces, ahí podemos entender que a veces no entendemos en su momento, pero solamente aceptar la voluntad de Dios sabremos que es mejor. Sí, y no estar peleando contra Dios. Sí. Sigamos avanzando, vamos a tratar de terminar este capítulo 21. Dice, ahora vamos hasta el versículo 22.
ahí también tiene otro pequeño encabezado, dice pacto entre Abraham y Abimelech. Entonces, en el capítulo 20, podemos ver que Abraham y Abimelech no tuvieron un primer buen encuentro, ¿verdad? Porque las cosas estaban mal. Pero aún ahí vamos a ver cómo Dios, una vez más, vuelve a ordenar esta situación en la vida de Abraham. Dice, aconteció en aquel mismo tiempo que habló Abimelech y ficó el príncipe de su ejército a Abraham diciendo, Dios está contigo en todo cuanto haces. Ahora pues, júrame aquí por Dios que no faltarás a mí, ni a mi hijo, ni a mi nieto, sino que conforme a la bondad que yo hice contigo, harás tú conmigo y con la tierra en donde has morado. Y respondió Abraham, yo juraré. Ok, ahí nos detenemos. Sabemos que Abimelech y Abraham, en el capítulo 20, las cosas no habían estado bien, ¿verdad? Pero algo que sí había visto Abimelech ahora, y lo reconoció, dice, es que Dios está contigo. Como podemos ver, Abraham es un hombre que vivió procesos y que fue siendo transformado a través de las situaciones de su vida y por la gracia y misericordia de Dios. ¿Sí? Podemos ver que hasta en ese punto que este rey Abimelech vuelve a acercarse a Abraham, reconoce que Abraham es un hombre de Dios y que Dios está con él. Pero dice, tenemos que aclarar algo. En el versículo 23, fíjese cómo Dios nos permite aclarar las cosas. En el versículo 23 dice, ahora pues, júrame aquí por Dios que no faltarás. Pero la palabra faltar ahí es, en el original es, no me engañarás. O sea, como que le diciendo, mira, ya una vez me engañaste, vamos a cerrar ese capítulo, pero júrame que no volverás a engañarme. ¿Por qué fue? Dice que fue con su príncipe, fue Abimelech el rey, fue con el príncipe de su ejército. ¿Por qué? Porque Abraham era un hombre el cual Dios le estaba favoreciendo. Abimelech se ha de haber enterado que Abraham derrotó a 4 reyes. Y entonces decía, si Abraham me da la espalda y si Dios está con él, yo voy a sufrir pérdida. Entonces lo que hizo Abimelech es anticiparse a eso. Y le dijo, yo sé que Dios está contigo. ¿Sí? Yo sé que no tuvimos un primer buen encuentro, pero ahora así como yo te he hecho bien, prométeme que tú también me harás bien y que no me engañarás, que si tú me das tu palabra, yo voy a confiar en ti. Mire cómo Dios volvió a resarcir esa relación entre Abraham y Abimelech. Y Abraham dijo, yo juraré. O sea, yo lo hago, no voy a engañarte. ¿Por qué? Porque cuando Dios corrige nuestra vida, nos va a llevar a enfrentar las cosas que hicimos mal, pero nos dará oportunidades de volver a entablar aquello que se había perdido, probablemente que era bueno para nuestra vida. Dios lo puede volver a alinear, como lo hizo en la relación con Abraham y con Abimelech. Abraham siguió viviendo en los territorios de Abimelech. ¿Sí? Y le dijo, bueno, ya una vez pasó, pero júrame que no volverá a ocurrir, ni mientras viva yo, o mis hijos, mis nietos. Y Abraham dijo, yo juraré. O sea, le dio su palabra. ¿Sí? Entonces, mire cómo Dios ordena, ¿sí? La manera en la que Dios ordena. Dios no alcahueteó a Abraham, le permitió ser confrontado, ¿sí? Con su pasado. Pero también le permitió reivindicarse y mostrar que ya no era ese mismo hombre, que era un hombre diferente. Probablemente en algún momento nuestro pasado nos hizo perder la confianza de alguien por lo que hicimos.
Pero como Dios es tan bueno y ordena nuestra vida, las acomoda, nos dará la oportunidad que la gente vea que ya no somos esas mismas personas, que ahora nosotros hemos cambiado, ¿sí? Que seguimos teniendo el mismo rostro y todo, pero ya no nos conducimos de la misma manera. Y si Dios permite que alguna relación que fue rota por las cosas del pasado, por lo que éramos antes, alguna relación, Dios permite que vuelva a restaurarse, valora eso y condúcete de una manera, ahora sí, correcta, ¿sí? Si Dios vuelve a abrir las puertas, aprovéchalas para gloria de su nombre. Amén. Entonces dice, aquí hay otra cosa, versículo 25 dice: y Abraham reconvino a Abimelec a causa de un pozo de agua que los siervos de Abimelec le habían quitado. Y respondió Abimelec: no sé quién haya hecho esto, ni tampoco tú me lo hiciste saber, ni yo lo he oído hasta hoy. Mire que en aquel lugar el agua era vital, era un desierto. Entonces dice: mira, algunos de tus siervos me quitaron un pozo de agua, y como estaban acordando de que ahora la relación iba a ser diferente, Abimelec le dijo: yo no sé ni de lo que me hablas, ni tú tampoco me has dicho nada. De ahora en adelante vamos a tener mayor comunicación y vamos a acercarnos más. Por eso dice en el versículo 26, 27, y tomó Abraham ovejas y vacas y dio a Abimelec, e hicieron ambos pacto. Entonces puso Abraham 7 corderas del rebaño aparte. Y dijo Abimelec a Abraham: ¿qué significan estas 7 corderas que has puesto aparte? Y él respondió: que estas 7 corderas tomarás de mi mano para que me sirvan de testimonio de que yo cavé este pozo. Por esto le llamó a aquel lugar Berseba, porque allí juraron ambos. Ahora, la palabra jurar es un verbo hebreo que significa 7. Por eso es que él tomó 7. Es como si 7 veces afirmaras que lo que estás diciendo así se va a llevar a cabo, ¿sí? Por eso es que él tomó 7 ovejas en señal de un juramento, ¿sí? Y por eso ese pozo, el pozo se llama Berseba. Ber significa pozo y Seba significa juramento o pozo de los 7. Ahí viene en la Biblia. Versículo 32 dice: así hicieron pacto en Berseba, y se levantó Abimelec y Ficol, el príncipe de su ejército, y volvieron a tierra de los filisteos. Versículo 33. Y plantó Abraham un árbol tamarisco en Berseba, e invocó allí el nombre de Jehová Dios eterno, y moró Abraham en tierra de los filisteos muchos días. A partir de ese momento, la vida de Abraham empieza a crecer más en su relación con Dios. Dice: y plantó Abraham un árbol de tamarisco, e invocó allí el nombre de Jehová Dios eterno, ¿sí? Ahí viene uno de los nombres divinos de Dios, que es Dios eterno. Por eso muchas veces se hace mención el nombre de el eterno. Y podemos ver que plantar un árbol significa establecerse, ¿verdad? Abraham era un hombre que habitualmente ponía su tienda cerca de un árbol. Y la Biblia nos hace una mención que dice: el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra. Entonces, de alguna manera, Abraham, al plantar un árbol de tamarisco, un árbol grande, de buena madera, nos estaba diciendo: voy a habitar cerca de Dios. Entonces, a partir de ahí podemos ver un crecimiento en la relación de Abraham hacia Dios, porque determinó establecerse cerca de Dios. Eso es lo maravilloso, que Dios nos permite reconocer cuando hemos caminado lejos de Él y cuando determinamos caminar cerca de Él. Amén. Y bueno, con esto concluimos el capítulo 21 de Génesis. Amén. Y estaremos la próxima semana, si Dios nos da la vida,
veremos el siguiente capítulo. Amén.